Bueno, bienvenidas en esta noche. Hemos estado viendo una serie de temas, ¿no? Sobre algunas estrategias del enemigo. Y bueno, ahí ya estamos compartiendo pantalla, ¿cierto? Entonces, voy a iniciar hoy haciéndoles una pregunta. Como habíamos visto, pues el tema que vamos hoy a ver es las supersticiones, ¿ya? ¿Y alguna vez han evitado de pronto pasar por debajo de una escalera? ¿O han escuchado, no? Hemos escuchado a veces que es de mala suerte el martes 13 o barrer de noche también trae mala suerte. Y a veces, pues, que es cuando se riega la sal, ¿no? Porque el lío que se riega la sal, que hay que poner azúcar, porque si no eso trae muy mala suerte. Entonces, de pronto, estos temas no son tan desconocidos para nosotras, ¿no es cierto? Muchas hemos crecido escuchando ciertas frases que sin darnos cuenta, pues han ido influenciando, ¿no es cierto?, en nuestra manera de actuar o en nuestra forma de pensar, ¿sí? Y preguntémonos entonces, ¿qué lugar ocupan estas creencias en nuestra vida? Y como mujeres de Cristo, ¿será que pueden convivir estas creencias con una fe verdadera en el Señor Jesucristo? Alguien dijo, pues, una frase que dice, no soy supersticioso porque trae mala suerte. El autor de este material también nos dice que la superstición se disfraza de tradición, pero muchas veces es una forma moderna de idolatría. Entonces, qué importante conocer acerca de estas supersticiones y cómo es en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar hablando sobre qué son las supersticiones, ¿sí? Y vemos este concepto que es de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces nos dice que es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Entonces vemos aquí en este concepto, que es un concepto de la Real Academia, pues como decimos de la lengua, entonces la superstición, ¿qué pasa? Es una creencia sin base bíblica, ¿no es cierto? Porque es extraña a la fe religiosa, entonces no tiene una base bíblica ni lógica, ¿sí? Y se basa en el miedo o la necesidad de control, ¿sí? Cuando las personas, esto nos va a generar. ¿Por qué se produce una superstición? Porque queremos controlar tal vez el futuro, el éxito, ¿no es cierto? Entonces, de pronto se genera un miedo al fracaso o situaciones así, ¿no? Entonces, son creencias irracionales. Al ser irracionales, lamentablemente, pues permean la conciencia, ¿sí? O sea, se ubican en nuestra conciencia y las creemos como verdades. Por ejemplo, hacer un ritual para evitar desgracias, ¿no? Leía una historia de que en una familia, decía, enfermó el niño pequeño y alguien que contrataron para que le hagan alguno de estas cosas de riegos, le vean qué es lo que puede haber causado en ese bebé que estaba enfermo. En el patio de su casa había un árbol de higuera. Entonces le dijeron, ese árbol de higuera es el que está produciendo la enfermedad en el bebé. Entonces los padres que hicieron cortar ese árbol de higuera, pensando que eso era lo que estaba provocando la enfermedad en su hijo, ¿no? Entonces, vemos que esto no distingue cultura, condición social ni religión, ¿no es cierto? Es, esto va formando hábitos de comportamiento. Primero, ¿qué tenemos? La persona puede tener una superstición, ¿no es cierto? Cree en algo, pero cuando lo lleva a la acción, esa superstición, entonces ya tiene una conducta supersticiosa y entonces va formando hábitos. Y de esa manera, pues las supersticiones llegan a determinar incluso comportamientos sociales, ¿sí? En consecuencia, pues la superstición va también
permaneciendo por generaciones, ¿no es cierto? Nosotros hemos escuchado desde que me acuerdo, desde pequeña, algunas frases como las que mencioné al inicio, ¿no? La mala suerte de pasar debajo de una escalera, la sal, bueno, todo ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Viendo ya desde el punto de vista de la palabra de Dios. Entonces, me pareció esto muy especial el compartirles esta frase: no te dejes engañar, ¿sí? La Biblia nos advierte a los creyentes que no nos debemos dejar llevar por enseñanzas humanas que contradicen las verdades de Cristo. Y vemos que Pablo en Colosenses 2:8 nos advirtió, ¿no? Y nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, esto viene de muchísimo tiempo atrás, como lo hemos estado viendo, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos advierte sobre la vanidad de las tradiciones humanas, ¿sí? Nos habla de filosofías y huecas sutilezas, es decir, no tienen un fundamento. Entonces, enfatiza de esa manera que la verdad y la plenitud solo se encuentran en Cristo, ¿sí? En sus fundamentos, un fundamento firme, ¿ya? Lo otro carece de fundamento, son pensamientos humanos, ¿no? Este versículo, pues, ¿qué pasa aquí? Nos llama a discernir entre las enseñanzas que provienen de Dios, ¿sí? Y aquellas que son meras construcciones humanas, ¿sí? Entonces, este versículo es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos sirve como un llamado a cada creyente para que ejercitemos primeramente el discernimiento espiritual, ¿sí? Entonces, evaluando cada enseñanza a la luz de la verdad de Cristo, a la luz de la palabra, ¿sí? Eh, por ende, pues vemos que si hablamos de supersticiones y como decíamos, cuando la persona ya ejecuta esa superstición, lleva a una conducta supersticiosa, ¿sí? Entonces, hay ciertas características que van a hacer notar a estas personas supersticiosas, ¿sí? Entonces, las vamos a reconocer por ciertos comportamientos. Y uno de ellos es que estas personas tienen una sensibilidad para las cosas vanas y superficiales, ¿sí? Hay personas que tienen ese gusto, se puede decir, por lo que no tiene fundamento, entonces se creen cualquier cosa, ¿sí? Y si no podemos olvidar, pues que en el mundo está sujeto a muchas vanidades, ¿no? Quieren conseguir las cosas fácil, quieren asegurarse un futuro prometedor, entonces no les importa lo que les digan, van haciendo, ¿no es cierto? Y hay quienes solo viven para estas vanidades, ¿sí? Entonces, hay un versículo que nos dice en Proverbios 14:15, dice: el simple todo se lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Sí? Vemos aquí en esta figurita, mire aquí, hay una superstición, una persona supersticiosa, pero no mira hacia dónde va. Todo se lo cree, ¿no? Entonces, este versículo pues nos habla de que las personas ingenuas o crédulas aceptan todo lo que se les dice, ¿no? No ponen como el reparo en analizar, ¿no es cierto? Sino que se lo creen, ¿ya? Entonces, mientras que las personas sabias, nos dice, son más cautelosas, son reflexivas antes de actuar o creer algo, ¿sí? Y vemos que este proverbio nos está resaltando esa importancia de la prudencia, ¿sí? Y el discernimiento. No debemos tomar todo lo que se escucha como una verdad absoluta, ¿ya? Sino que es necesario cómo vamos a evaluar esa información y considerar si es algo bueno o no para nuestra vida, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo es que la persona prudente analiza las situaciones, evalúa los riesgos y, bueno, va a tomar una decisión en qué creer, ¿ya? También vemos como otra característica
que esta persona tiene fundamentos que no son en la escritura, ¿sí? Rigen esos fundamentos en algo que no tiene, que es pasajero, ¿sí? Entonces, cuando una persona ha edificado su vida en fundamentos de la filosofía del mundo, entonces no va a ser extraño que sufra toda clase de mal y esté creyendo en lo que le pongan, ¿no? Hay una frase que leía que dice que al igual que un radiador de auto, esa persona agarra todos los insectos. El radiador vemos de nuestro carro cuando vamos a un viaje largo que se pegan, ¿no? Todos los insectos allí. No tiene discernimiento, sino al que va pasando ahí se van pegando. Entonces, muchas veces así semeja, mire, la persona que no tiene o que tiene pocos principios fundamentados en la escritura. ¿Sí? Agarra todo lo que le dice. En cambio, si la persona va a su vida, pues en las escrituras, vamos a ver este versículo que es segunda de Timoteo 3 16 17. Miren, ¿cómo podemos discernir? Entonces, miren, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que, el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos permite discernir a la luz de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, para no equivocarnos y poder desechar lo malo, ¿no? Lo que no aporta en nuestra vida, lo que nos va alejando del Señor. Entonces, la escritura es lo que nos sirve para poder decir, bueno, esto es apto o no es apto para mi vida, ¿no? ¿En qué voy a creer? También vemos que otra característica de estas personas es que atienden desmedidamente a lo oculto o sobrenatural, ¿sí? En algunos existe una atracción desmedida por lo prohibido, lo oculto, entonces van buscando estas cosas con un propósito de conseguir lo mejor, del éxito siempre, ¿no? Y esto los lleva, ¿no? A siempre andar buscando lo prohibido, lo oculto y pecaminoso, ¿no? Esto tiene que ver muchas veces con una rebeldía del corazón, ¿no? Eligen no seguir al Señor, sino sus propios conocimientos y los del mundo, ¿sí? También estas personas ignoran los fundamentos que marquen la moral y la ética. Ellos tienen sus propias doctrinas. Por ejemplo, nosotros en la vida cristiana, como que nuestra vida se enmarca, ¿no es cierto?, en algo de referencia, nuestra fe, nuestros fundamentos, ¿no? El fundamento siempre va a ser Cristo y en base a eso nosotros vamos actuando en la vida, ¿no? Pero las personas que ignoran esos fundamentos, pues crean sus propias doctrinas. Su marco de vida no está bien fundamentado, ¿no? Entonces, no tienen algo que les guíe en su conducta, ¿no? Y ellos van trazando sus propios parámetros, ¿sí? Entonces, y más aún los que son antirreligiosos o llámese rebeldes, ¿no? No quieren creer en el Señor, entonces han formado su propia fe y van en la búsqueda de su propia religión, ¿no? Tienen curiosidad desmedida de experimentar también nuevas doctrinas, aún las que llevan a encontrarse con el enemigo, ¿no? Entonces, van sin un fundamento claro. Bueno, también tenemos otra característica. Mm. El supersticioso se compromete mucho con los asuntos del azar. Entonces anda buscando en la lotería cómo ganarse, hace cosas para poder obtener más ganancias, ¿no es cierto? O sea, volverse millonario así fácilmente. Entonces anda buscando esos al azar, pues, cómo tener mucha suerte, ¿no? Y de esa manera adoptan las creencias que fuerzas ocultas operan para querer buscar una bendición, ¿no? Y no saben que con esto, pues, es buscando una maldición para su vida, ¿no?
Muchas veces se entregan a practicar o emitir cualquier conjuro, dicen cualquier palabra al aire, ¿no? Invocan como si fuera así nomás, ¿no? Muchas veces hemos escuchado de los mantras también, ¿no? Que muchas veces la gente repite que el positivismo y adoptan ciertas conductas, ¿no es cierto?, que no son nada saludables para la vida, ¿no? Ignorando de esa manera que ellos están abriendo puertas a algo espiritual y que es del maligno, ¿sí? Y terminan muchas veces haciendo pactos a cambio de fortunas, de poder, incluso en la parte sexual, ¿no es cierto? Hacen muchos como compromisos, como para obtener al hombre que quieren, a la mujer que quieren. Entonces, se ven atraídos, también otra característica, fuertemente hacia los talimanes y objetos mágicos. Entonces son los que andan con las cositas rojas aquí, las pulseritas, ¿no es cierto?, para evitar ciertas acechanzas del enemigo que les hagan daño, o el elefante que hemos visto que es el de la suerte, ¿no? O la herradura detrás de la puerta. Entonces, se ven atraídos por estos talismanes y objetos mágicos con el objetivo de obtener fortunas o buena suerte, ¿sí? ¿Y qué nos dice esto? Pues entonces simplemente estas personas con estas características están dejando por fuera la potestad y el poder de Dios, ¿no? Sobre todas las cosas. Entonces no reconocen al Señor. Muchas veces dicen creer en Dios, no son, como decir, religiosos, ¿ya? Pero piensan que Dios necesita una ayuda, ¿sí? Entonces yo les ponen esta confianza en ciertas talismanes u objetos pensando en que van a obtener buena suerte, ¿no? Entonces rechazan la soberanía y el señorío del Señor, ¿sí? Y son, pues, personas propensas a muchos problemas más bien, ¿no? Atraen, como decíamos, abren puertas al enemigo y realmente pues son personas que van teniendo falta de conocimiento bíblico, ¿sí? Y por eso Pablo también nos dice en este versículo de Romanos 1:25, miren, aquí nos hace un fuerte llamado de atención, ¿sí? Entonces dice, mire, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Simplemente se ha cambiado el orden, ¿ya? Dejaron de amar al Creador y amaron la creación. Entonces, ponen su fe, su confianza en cosas inertes, ¿sí? Y con estas debilidades, pues, y características que hemos visto de estas personas supersticiosas, simplemente en el subconsciente se va a permitir, pues, de esa manera el asentamiento de cualquier principio, ¿sí? Todo lo que no provenga del Señor, entonces abren puertas, ¿ya? Pensando en obtener, que van a obtener fortuna. Y de allí, miremos que hay personas que creen en plantas, por ejemplo, y aquí les he colocado esto de la ruda, ¿sí? Pensando que con esto pues van a traer la buena suerte, ¿sí? Por ejemplo, también ha habido, pues, buscando y consultando, miren, una oración de la ruda, ¿ya? Entonces, todas estas cosas tan vanas, tan carentes de fundamento, de principio bíblico, ¿será que agradan al Señor que se los practique en nuestras vidas? También el jabón de ruda. Entonces, todo aquí hay toda una serie de pasos, de rituales que puede hacer la persona para conseguir suerte, ¿no? Y muchas veces, pues, esto es muy conocido, me pareció, en lo que estaba consultando, que riegan, por ejemplo, el negocio con el agua de ruda o le rezan a algún santo y resulta que en ese negocio llegaron ese día unos 2 o 3 clientes, ¿ya? Y estas personas pues piensan
que realmente les funcionó eso, les fue bien, porque hicieron esto, y ahí es donde el enemigo se aprovecha de esto. ¿Ya? Entonces las personas son conquistadas por estas pequeñas cositas y sin darse cuenta esa persona a pasos pequeños va, como se dice, vendiendo su alma al enemigo, ¿sí? Entonces van ya haciéndose esclavas de la búsqueda de ese éxito a través de estas artimañas, ¿sí? Hay otros, por ejemplo, que pueden ser atraídos por colocar estampas detrás de la puerta, ¿sí? Para protección, incluso calaveras de protección, ¿no? O las herraduras detrás de la puerta, o la cruz en la habitación para evitar los malos espíritus también. Ahorita les voy a mencionar algunos así rápidamente y en la próxima sesión, como decíamos con Mari, pues vamos a profundizar más el origen, ¿no? Ahorita los nombramos, ¿sí? Muchos incluso, miren, limpiar con agua bendita, ¿no? Entonces, o hacernos en las misas, pues cuando se va, así se comparte con algún familiar, entonces ahí llega el padre y lo baña con agua bendita y pensando que eso va a ser de protección, ¿ya? O creer también en ciertos días que traen desgracias, ¿no? Como el martes 13, domingo 7, mejor dicho, la persona no puede moverse si es martes 13. Incluso decían que hay edificios grandes que en el ascensor no tiene piso 13, no para en el 13. Entonces, se dejan de esas supersticiones, ¿no? Por ejemplo, el barrer de noche trae mala suerte, que hay aves de mal agüero, que atravesarse con el gato negro pues es peor que el espejo roto. Entonces, que pasar por debajo de la escalera es trae también desgracia, ¿no? Que el mal de ojo, entonces o utilizan barreras de protección contra el mal de ojo. Entonces, o creer en ciertas cosas que anuncian una visita o que alguien se va a morir, ¿no? Entonces, eso es quitarle totalmente el poderío, como decíamos, al Señor, ¿ya? En nuestras vidas, ¿sí? Porque esto no va con Él para nada, ¿no? Entonces, vemos que la persona supersticiosa pues será muy diferente en cambio a la persona que no es supersticiosa, ¿sí? La persona que no es supersticiosa, ¿qué ha pasado? Ella disciplina su mente y va desechando todo pensamiento dañino, ¿no? Posee criterios claros, concretos sobre fundamentos y creencias bíblicas, ¿sí? Eso es lo más importante, que nosotros como mujeres que conocemos del Señor, ¿cuál es el fundamento que tiene nuestra vida? ¿No es un fundamento que es firme o es un fundamento que en cualquier momento se cae? ¿Sí? Por eso eh, debemos pues tener esos principios y criterios claros, como decíamos al principio, basados en la palabra de Dios, ¿no? Que es nuestro referente, es la guía, como decimos, es la luz a nuestro camino, es nuestro manual de vida. ¿Sí? Y vemos que Josué 1:8 dijo, en Josué 1:8 encontramos, mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Entonces no necesitamos en nuestra vida darle cabida a ningún tipo de superstición, ¿sí? Sin duda el riesgo que corre las personas que no son supersticiosas o que tienen claro estos pensamientos, pues va a ser mínimo, ¿no? De que a uno le digan, mire, tienes que levantarte con el pie derecho porque si no, todo el día te va a ir mal. Entonces, no, ya sabemos que nosotros, ¿qué es lo que nos da esa confianza? El tener al Señor en nuestra vida, el orar, el primer contacto que tengamos en la mañana, pues sea con Él, nuestro pensamiento, ¿no? No en si nos levantamos del lado derecho o del lado izquierdo de la cama, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder desechar rápidamente toda práctica que no venga del Señor. Por más habitual que sea, o nos puede
vamos a reconocer, ¿no? Que eso va a ser un peligro para nuestra salud espiritual y psíquica incluso, ¿no? Porque imagínense una persona que se deja llevar por cualquier superstición, vive temerosa, no avanza, ¿no? ¿Cómo es vivir bajo una regla o un ritual, ¿no? Que no provenga del Señor, ¿ya? Y pues veamos cómo llevarlas a la reflexión en este momento ya para ir finalizando, que si hay costumbres, tal vez reflexionemos o hagamos esa introspección, si ha habido costumbres en nuestra vida diaria o en la de nuestras familias, ¿no es cierto? O frases tal vez que hemos repetido sin pensar, ¿no? Podemos nosotros tal vez hacer una lista, por ejemplo, de frases o costumbres supersticiosas que tal vez sin darnos cuenta podamos estar manteniendo, ¿ya? Y de esa manera, pues las animo para poder buscar un versículo que nos ayude a enfrentarlas con fe, ¿sí? Para desechar de nuestra vida toda superstición, ¿ya? Vemos que en Juan 8:32 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Qué importante poder ser libres, ¿no? De cualquier atadura que tal vez provenga de generaciones en generación, ¿no? Porque como decimos, estas supersticiones se transmite por generaciones, ¿sí? Entonces, nos va a dar como esta libertad, ¿no? Que proviene pues de conocer y aceptar la verdad de Jesús, ¿ya? Lo que nos va a llevar pues a esa liberación del pecado, ¿sí? Este versículo tan pequeño como lo vemos allí, pero tan profundo, sí, es una promesa maravillosa, ¿no? Especialmente cuando tal vez en algún momento sentimos esa necesidad o esa eh, sí, necesidad, se puede decir, de sanidad o de libertad, ¿no? Para nuestra vida, ¿ya? Ya sea física, sea emocional o aún espiritual, ¿sí? Porque vemos que la verdad de Jesús nos libera del pecado y nos da, como sabemos, una nueva vida en Él, ¿sí? Entonces debemos recordar que Él, el Señor, Dios Todopoderoso, Él es soberano sobre nuestras vidas, ¿no? Él tiene el control de todo, Él sabe lo que es bueno para nosotros, sabe lo que necesitamos. eh, y también para nuestros seres amados, ¿no? No solamente para nosotros. Y vamos a tener también, como les comentaba, pues una segunda parte para conocer un poco más tal vez del origen de algunas supersticiones, las más populares, ¿sí? Hoy vamos a avanzar hasta aquí para que podamos como eh, discernir o hablar un poco más acerca de este tema, ¿sí? Y pues vamos a ir terminando en oración para poder darle al todo pues el control sobre nuestra vida, ¿no? Al Señor, que es el creador nuestro y como hemos visto hoy, a quien debemos darle el control de todo, ¿sí? Entonces, las animo para que ya en este momento, pues dicho esto, nos pongamos en oración, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a darle gracias al Señor y hoy, amado Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti, reconociendo, Señor, tu poder, tu soberanía y sabiduría, Señor, sobre todo el universo. Hoy te pido, Señor, que nos libres de toda forma de superstición, Señor, y temor infundado. Hoy, Señor, echamos fuera, Señor, a toda superstición y tal vez conducta supersticiosa que en algún momento hayamos tenido, Señor. Hoy te clamamos para que abras nuestros ojos, Señor, para conocer esa verdad en tu palabra, Señor. Te clamamos para que fortalezcas nuestra fe, Señor, para que pueda confiar plenamente en ti, en tu plan para mi vida y en tus promesas. Hoy te clamamos, Señor, para que con tu Espíritu Santo nos guíes
para que podamos discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que viene de ti y lo que no. Así que Padre Celestial, hoy te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús y te damos gracias, Padre bueno, por este tiempo que hemos podido compartir y la enseñanza que tú nos has dado el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas